El día de hoy, mi compañero Ricardo Paul Parra Cardeña y su servidor Ángel Rodríguez Montejo le vamos a explicar y resolver un ejercicio de fuerza sobre paredes de la materia de mecánica de fluidos, impartida por el ingeniero Joel Odelín Novelo Segura. Buenas, antes de comenzar quisiera darles la información del trasfondo teórico del ejercicio que vamos a ver, porque lo que se nos va a presentar es una situación así, ¿no? Donde tenemos una pared, donde de este lado, por ejemplo, tenemos un líquido, vamos a imaginar cualquier líquido que tú quieras, aceite, agua, no sé, lo que tú quieras, pero es un líquido, y lo que nos piden es calcular la fuerza resultante en lo que está ejerciendo el fluido en esta pared. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, básicamente el trasfondo teórico, así de la manera más sencillamente explicado, recae en lo siguiente. Recordemos que acá, justamente aquí, es, en este punto, la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica. Entonces, lo que viene siendo abajo es una columna de fluido, una columna de líquido, que se le conoce como presión hidrostática. Presión hidrostática que va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, y eso es igual al peso específico del fluido por la altura. ¿Ok? Y esto en realidad es una función. La presión hidrostática es una función que varía con respecto a h, por lo que el peso específico se considera una constante, pero lo que lo va a hacer variar lo va a hacer una función lineal. Lo que lo va a hacer variar es h y lo hace una función lineal. Por eso en este punto, justo en este punto, la presión hidrostática es cero. Pero si se van dando cuenta, la presión, mientras más profundo vayas, va a haber una mayor presión. Por ejemplo, aquí la presión aquí es menor. Pero mientras más vayas reduciendo la altura, la presión va a ser mayor. Y así vamos a estar más o menos teniendo la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se emplea lo siguiente. Tú quieres calcular la fuerza resultante que este líquido está ejerciendo pues en la pared, ¿no? Entonces, la altura que vas a considerar es a partir del líquido hasta donde tope. ¿Ok? Y te dicen, hay que recordar que la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? O sea que la presión es la cantidad de fuerza expresada por unidad de área. Y si yo quisiera únicamente la fuerza, bueno, tendría que ser fuerza igual a presión por área. ¿Dónde es la presión? Va a ser la presión hidrostática, ¿correcto? Entonces, pero mucho ojo, mucho ojo. Viéndolo de esta forma, se van a dar cuenta que si yo quiero la fuerza resultante que está ejerciendo el líquido, vamos a tener que considerar unas cuestiones de mecánica de materiales, porque esto que estamos viendo acá es como es una distribución de carga variable, es decir, está la distribución uniformemente y luego está la variable, que es justamente eso. En vigas se estudia básicamente que tienes una viga y hay una carga variable que se ve de la siguiente forma. Entonces, la resultante se expresa en el centroide de la forma geométrica que tiene. Normalmente, como son lineales, pues suele ser un triángulo. Entonces, el centroide de un triángulo se ubica, aquí serían 2 tercios de x y aquí sería 1 tercio de x. Y para lo que viene siendo la altura sería 1 tercio de y aquí serían 2 tercios de y. Y eso se demuestra con integrales, pero eso ya ustedes lo deberían de saber. Entonces, la resultante se va a tener que ubicar justamente bueno, voy a poner aquí a 1 tercio de la altura. Por eso cuando ustedes se calcula la resultante se pone en una ubicación h sobre 3. Es bastante importante. Pero ¿cómo definimos la resultante? Pues si sabemos que la presión hidrostática por el área
¿El área de qué? Pues de la pared, ¿no? Sabemos, normalmente son paredes planas, así, vamos a verlo, que tienen un largo y un ancho. Por lo tanto, es un rectángulo, ¿no? Entonces, imaginemos que, por ejemplo, así está esto, más o menos, o sea, imaginen, ¿no? Entonces, aquí está el fluido, imagínenlo, conforme vayamos viendo, la presión va a ir disminuyendo. Entonces, se dice, dar el caso que es una presión visto, pues, en una pared que, pues, básicamente son infinitos puntos de presión, se habla de una presión promedio por el área, que suele ser un rectángulo, ¿no? Lo vamos a poner como área. Y la presión promedio se suele ubicar, la presión promedio está a la mitad, se encuentra a la mitad de la pared, o sea, a la mitad desde el líquido hasta la mitad de la pared, es decir, a la mitad de H. Por eso, si nosotros quisiéramos reescribir eso, la fuerza resultante tiene que ser igual a el peso específico del fluido por la altura entre 2. ¿Por qué? Porque es la presión promedio por el área. Y ahí está. Estas van a ser nuestras fórmulas a trabajar que vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Ahora sí le damos introducción al problema. En la figura 4.45 se muestra una compuerta articulada en su parte inferior y sostenida con un apoyo simple en la superior. La compuerta separa dos fluidos. Calcule la fuerza neta sobre ella por la acción del fluido en cada uno de sus lados. Después calcule la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el apoyo. Como vemos, del lado izquierdo tenemos agua, del lado derecho tenemos aceite, con una gravedad específica de 0.90. El ancho de la compuerta es de 0.6 metros y nos dan pues las medidas. Aquí está el apoyo en la parte de arriba y la bisagra en la parte de abajo. Aquí lo planteamos. Aquí va a haber una fuerza que está sobre el apoyo y otra que está sobre la bisagra. Nos piden calcular eso y la fuerza resultante del agua y la del aceite. Bueno, pues tenemos en la fórmula que la fuerza resultante es igual a peso específico por la profundidad total del fluido sobre 2 por el área total de la pared. Para el agua tenemos que pues el área es la altura por lo ancho, que en este caso el ancho de la pared es de 0.6 metros. Tenemos que área es 2.5 metros de la altura por lo ancho de la pared. El área nos da un total de 1.5 metros cuadrados. Sustituimos en la fórmula, tenemos que la fuerza resultante es el peso específico del agua por la altura sobre 2 por el área. Esto nos da una fuerza resultante de 18.3937 kilonewtons. Para la ubicación, que es el centro de presión, es la altura sobre 3, que en este caso son 2.5 metros sobre 3, y la ubicación está en 0.833 metros. Como podemos ver, pues la fuerza resultante del agua nos dio un total de 18.39 kilonewtons. Y la distancia de abajo hacia arriba nos dio 0.833 metros. Para calcular esta distancia, que es de arriba hacia abajo, podemos calcularla multiplicando la altura por 2 tercios.
y esto nos va a dar 1.667 metros. Aquí es donde está ubicada la fuerza resultante del agua. Ahora pasamos a calcular la fuerza resultante del aceite. Para calcular la fuerza resultante del aceite, en el aceite, pues calculamos el área. En este caso, la altura es 2 metros por los 0.6 del ancho de la pared. Eso nos da un área de 1.2 metros cuadrados. Sustituimos en la fórmula el peso específico del agua por la gravedad específica del aceite, que es un dato que nos dieron, por la altura sobre 2 por el área. Esto nos da una fuerza resultante de 10.5948 kilonewtons. Para hallar la ubicación o el centro de presión es igual la altura sobre 3, que en este caso serían 2 metros sobre 3. La ubicación nos dio en 0.667 metros. Pues la fuerza resultante en el aceite nos dio un total de 10.59 kilonewtons, que se encuentra ubicado de abajo hacia arriba a 0.667 metros. Para encontrar la distancia de arriba hacia abajo, lo podemos encontrar multiplicando la altura por 2 tercios. O si no, pues por lógica o viendo la imagen, ya como tenemos la altura de abajo hacia arriba, tenemos esta altura, ya la encontramos, entonces solo se la restamos a esta, a la total, y pues nos da esta altura. Y aquí está la ubicación, aquí se encuentra la fuerza resultante del aceite. A continuación, mi compañero Paul explicará el cálculo de la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el apoyo. Muchas gracias, Ángel, por tu aportación. Vamos a continuar con la segunda sección del problema, que nos pide que calculemos la fuerza ejercida en el apoyo y en la bisagra del sistema. Vamos a dibujarlo rápidamente nomás para que entremos en contexto de qué es lo que realmente tenemos que hacer. Estos puntos que estoy colocando, esto va a ser el apoyo. Y esto de acá abajo, bueno, esto de acá abajo pues es la bisagra, ¿no? Según el sistema planteado originalmente. Y vamos a agregarle unos datos que ya calculamos. Bueno, primero que nada, la distancia aquí sería de 2.5 metros. Y la distancia que calculamos, que era la fuerza resultante del agua, era un tercio de 2.5. Por lo tanto, esta distancia es de 0.833 metros. Ahí está. Y esta es la fuerza resultante del agua. Y acá se me estaba pasando, acá hay una distancia de 0.3 metros. Ahí está. Entonces, lo que es esta parte, aquí hay el fluido que es agua. Y luego acá, justamente aquí, fluía otro líquido que, si bien recuerdo, es aceite, donde tiene una distancia de 2 metros, una columna de aceite de 2 metros, y su fuerza resultante se ubica pues sería un tercio de 2 metros, sería 0.667 metros. La fuerza resultante del aceite. Pues este viene siendo otro líquido que está ejerciendo sobre esta pared. Entonces, lo que nos pide el problema es básicamente que calculemos la fuerza del apoyo y la fuerza de la bisagra que están ejerciendo para que todo eso se encuentre en un equilibrio estático. Entonces, vamos a recordar antes que nada, vamos a deducir, ¿no?
de acuerdo a los resultados que acabamos de obtener, que teníamos que la fuerza resultante del agua era igual a 18.3937 kilonewtons, me parece. Kilonewtons, sí. Entonces tenemos igual la fuerza resultante del aceite. Voy a poner así, aceite. Ahí está. Que calculamos un valor de 10.5948 kilonewtons. Correcto. Entonces de aquí notamos que la fuerza que está ejerciendo el agua, aquí se me pasó dibujar la otra, ahí está, la fuerza que está ejerciendo el agua es mayor que la de aceite, por lo tanto los sentidos que, que hay que suponer para la bisagra y para el apoyo tienen que ser en sentido contrario a la del agua, porque aquí al de aceite le hace falta para llegar a quedar en equilibrio con la del agua. Por eso el apoyo y la bisagra van a apoyar, van a dar de su parte para que queden en equilibrio. Entonces, hay que recordar que la primera condición de equilibrio nos habla de tres ecuaciones fundamentales, hablando de un plano en XY, que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, la sumatoria de momentos igual tiene que ser igual a cero. Y pues acá podremos intentar hacer sumatoria de fuerzas en X, pero nos vamos a dar cuenta que nos hace falta el valor de la bisagra y el del apoyo, porque pues actualmente contamos con dos valores, pero nos hacen falta dos incógnitas, ¿no? Que es lo que nos pide calcular. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la ecuación de momentos y antes de hacer eso, vamos a establecer un convenio de signos de positivos, ¿no? Con respecto a momentos y claramente a sentidos. Si se mueve en sentido antihorario el momento es positivo. Este es el convenio que vamos a trabajar. Entonces voy a agarrar un color rojito y vamos a empezar acá con lo que viene a ser el momento que sufre en el apoyo, en este punto de apoyo. Entonces, si nosotros analizamos el del agua, estamos viendo que es un momento que se mueve en esta forma. Y si lo comparamos a nuestro sistema, a nuestra convención, pues tiene que ser positivo este valor. En cambio, este valor que voy a poner aquí de azulito, que es el del aceite, está yendo en otro sentido, por lo tanto tiene que ser negativo al mismo tiempo que la bisagra tiene el mismo sentido negativo de momento. Entonces, bastante útil conocer esto. Luego, antes de empezar con el planteamiento de la ecuación, la distancia que hay de la fuerza del agua al punto, pues tienen que ser 2.8, perdón, porque es la distancia total, menos el tercio de 2.5, que sería 2.8 menos 0.833. Obtenemos que la distancia de acá hasta aquí vale 1.967 metros. Creo que dije 63 hace rato, una disculpa, ahí está. 1 metro con 967. Entonces, el del aceite tendría que ser pues de este punto hasta el de acá. Pues por lo tanto vendría siendo los 2.8 menos 0.667. Su distancia, lo voy a colocar acá, es de 2.133 metros. Finalmente el de la bisagra, pues es la distancia total, 2.8 metros. Entonces, esto que acabamos de plantear es bastante importante para poder empezar a plantear la ecuación de momentos. Voy a borrar esto un momento. Y vamos ya directamente, vamos a empezar con lo que es el planteamiento de los momentos para el cálculo de las fuerzas ejercidas por la bisagra y el apoyo. Entonces tenemos que la sumatoria del momento en el apoyo tiene que ser igual a cero. Entonces aquí con respecto al apoyo ya vimos cómo era el diagramita. Entonces vamos a tener que la fuerza resultante del agua es positiva por la distancia, que ya vimos de dónde viene. Y así con la fuerza resultante del aceite por su distancia y el de la bisagra por su distancia respectiva. Entonces,
estamos viendo que estamos respetando los signos de acuerdo a cómo lo hemos hecho. Entonces nos va a quedar que despejando la bisagra tenemos lo siguiente. Aquí, pues si hacemos la operación, tenemos 18.3937 kilonewtons por 1.967. Tenemos un aproximado de 36.1804 kilonewtons metro. Menos serían 10.5948 kilonewtons por 2.133. Entonces tenemos aquí un valor aproximado de 22.5987 kilonewtons metro. Ok, ya que tenemos esto, pues hacemos la resta. 36.1804 menos esto, 13.58. 17 kilonewtons metro. Y esto entre 280 metros, pues se me cancelan los metros y me va a quedar un valor de 4.8506 kilonewtons. Ahí está, es el valor que obtenemos. De ahí sale pues el valor que ahorita voy a remarcar en rojito, que es este. ¿Ok? Y ahora, pues, sinceramente, de acá sí ya tengo el de la bisagra, ya tengo el del agua y del aceite, puedo hacer sumatorio de fuerzas en X. Y vamos a ver que me queda, que sería del agua 18.3937 kilonewtons. Recordamos que el agua iba en este sentido, que es positivo, ¿no? Menos el del aceite, que es de 10.5948 kilonewtons. Y esto le va a hacer restar la de la bisagra, 4.8506. Entonces nos va a quedar que la fuerza del apoyo tiene que ser igual a 2.9483 kilonewtons. Y aquí está, directamente obteniendo la respuesta. No obstante, nosotros vamos a hacerlo pues igualmente por la sumatoria de momentos ahorita, pero en la bisagra. Pero nomás para que vean que existen otros caminos para llegar a la solución. Entonces tenemos la sumatoria de momentos en la bisagra igual a 0. Entonces vamos a dibujar antes que nada el diagramita rápidamente para que no se me pierdan de dónde vienen estas ecuaciones. Hoy una disculpa por eso, por este dibujo un poquito pues, feito, ¿no? Pero lo importante es que entiendan, que vean qué onda. Entonces, aquí tenemos lo que es la bisagra y aquí tenemos el apoyo. Entonces, ahorita mi momento va a ir entonces con respecto a ese. No hay que olvidar la convención de signo de momentos. Sí, no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Entonces, si teníamos la fuerza resultante del agua, H2O, ¿cómo se está comportando con respecto a la bisagra? Se está comportando de esta forma, ¿no? Que estamos viendo que es el sentido contrario a la convención, por lo tanto es negativo. Y luego teníamos aquí el del aceite. ¿Y cómo se comporta? Ah, este se está comportando, si lo vemos así, se está comportando positivamente. Y lo mismo va a pasar para el apoyo, que es el que nos interesa calcular. Igual se comporta de manera positiva. Entonces la distancia, la distancia pues, del agua, aquí sería 2.5 entre 3 metros y aquí sería 2 entre 3 metros. Y pues del apoyo es la distancia total, son los 2.8 metros. ¿Ok? Ok. Perfecto, pues vamos ya a plantear las ecuaciones. Bueno, la ecuación de momento. Tenemos lo siguiente. La sumatoria de momento nos va a quedar pues menos la resultante del agua, como acabamos de ver, más la del aceite, más el del apoyo. Sus momentos respectivos con sus distancias que acabamos de plantear. Este era 2.5 entre 3 y este es 2 entre 3. Y aquí tenemos 2.8 metros, no hay que olvidar que son metros. Pues si yo voy directamente ahorita a despejar, me queda lo siguiente.
Me queda lo siguiente, a ver, voy a darle siguiente, a ver, un segundo, por favor. Ahí está. Pues tenemos ya la ecuación despejada para la fuerza de la bisagra. Y la fuerza de la bisagra va a ser la diferencia del momento del agua con un tercio de 2.5 menos la fuerza del aceite por un tercio de 2 metros. Y si hacemos ya la operación, tenemos que la fuerza del apoyo es de 2.9482. Bueno, nosotros llegamos que era 9483. Debe de haber aquí una diferencia de decimales que lo redondea, ¿no? Pero pues vamos a poner lo que es 83 para respetar lo que acabamos de hacer. Ahí está. Finalmente vamos a ver cómo queda expresar el diagrama y podemos notar que pues respectivamente el planteamiento del apoyo como el de la bisagra es correcto porque tienen que complementar al aceite para que hagan equilibrio estático con el agua. Entonces lo que hemos hecho al inicio es correcto y concluimos este ejercicio con las respuestas. La resultante del agua con su respectiva ubicación que aquí se encuentra, la resultante del aceite, que es esto de aquí, con su respectiva ubicación, esto de acá, y lo que acabamos de calcular, la de la bisagra y del apoyo, que sería 3. 2.9483 kilonewtons. Y pues esto sería todo por pues el día de hoy. Espero hayan comprendido bien cómo va este ejercicio. Muchas gracias por su atención.